¿Alguien se anima a decir la historia en sus propias palabras? Sí, pues en esta historia dice que Jesús estaba entrando en Jericó, comienza a recorrer la ciudad y allí vivía Zaqueo, que era un cobrador de impuestos y que era rico, y que se había hecho rico a través de su profesión. Pero Zaqueo escucha que Jesús está allí y él tenía ese deseo de verlo, pero él era pequeño de estatura y pues estaba la multitud y él no podía como verlo entre la multitud y se le ocurrió la idea de que se iba a adelantar y se iba a adelantar a la multitud y subirse a un árbol porque pues como fuera quería ver a Jesús. Entonces Jesús finalmente pasa por debajo de ese árbol y viene como esta sorpresa que Jesús se detiene, lo mira a él y pues no solo lo mira, sino también lo llama por su nombre. Y entonces después Jesús se dirige a él personalmente y le dice, bueno, em, quiero quedarme en tu casa. Y bueno, y Zaqueo se baja corriendo, gozoso, dice que sale corriendo y ahí mismo lo lleva a la casa, pero la gente se queda murmurando pero Jesús, o sea, sí sabrá quién es ese hombre y que se va a ir a una casa de un hombre que tiene tan mala reputación. Y mientras que están allí en casa, entonces llega un momento en que Zaqueo se para frente a Jesús y le dice que él va a dar la mitad de su riqueza a los pobres y que aquellos que estafó, él quiere devolverles 4 más de lo que él les robó, les quitó. Y entonces Jesús le dice que ha venido la salvación a su casa porque él ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y también Jesús termina diciendo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, hermana Alcira. ¿Hay alguien? Aleida. Perdón, Aleida. Pensé que había dicho Aleida en mi mente. Gracias, hermana Así Aleida. pasa, así me pasa a mí todo el tiempo. Sí. Discúlpeme. Mi labio dijo Alcira, pero mi mente dijo Aleida. ¿Alguien más se anima a leerlo otra vez? Lucas 19, versos del 1 al 10. Yo lo puedo leer, doctor. Adelante, hermana Ricardo. Ok, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Gracias, hermana Ricardo. A ver, una historia cortita, sencilla, conocida. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Qué les parece? Hay 2 cosas que a mí me llaman la atención y me gustan personalmente. Me gusta cómo Zaqueo se baja lleno de entusiasmo y él no lo piensa como dicen 2 veces
y no le importa tampoco lo que la gente pueda estar pensando o diciendo, pero es como ese deseo que siente que él corre a recibir a Jesús en su casa y es como, yo me lo imagino como que eso fue lo mejor que le ha pasado y, y es como ese aprecio que tiene por ese encuentro. Y la otra cosa que me llama la atención es cuando Jesús le dice que él es un verdadero hijo de Abraham o descendiente de Abraham, que pues sí, qué tanto encierra, ¿no? Qué tanto significado encierra esa expresión y que como que Jesús quiso decir con eso y que la gente podría pensar también. Y ya decían, pero ¿y de dónde? O sea, ¿de dónde va a decir ahora con una persona de tan mala reputación? Y no solo es eso, sino que lo llama hijo de Abraham. Desde esas dos cosas me llamaron más la atención de esta historia. ¿Qué quiere decir eso, que es hijo de Abraham? Que él también es hijo de Abraham. Pues yo me imagino que es aquel que acepta por fe, que acepta por fe a Jesús o a Dios, que lo busca de corazón. ¿Por qué Jesús tiene que hacer ese comentario? Vamos a tal vez hacer una pregunta diferente. ¿A quién le está diciendo Jesús eso? A los judíos, ¿no? Y a todos los que estaban allí que creían que la salvación era solo para ellos y que cualquier otro que fuera publicano, que fuera de otra nación, pues para ellos no, ellos están excluidos. Entonces Jesús lo está incluyendo, por decirlo así, dentro de la familia de Dios, al decir que es hijo de Abraham, lo está autorizando. Así que el Señor está ahí, solo en esa expresión está diciendo mucho. Está diciendo que los hijos de Dios no solo son los del linaje, que no tienen que demostrar su genealogía, sino que, como lo dice allí mismo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, a todos. Bien. Ajá, pero alguien más diga. No, solo yo. Bueno, pero ahí Alcira tiene su micrófono abierto. Adelante, Alcira. Buenas noches a todos. Doctor, me llamó la atención ahora. Yo lo había leído ese versículo antes y había pasado el detalle que era hijo de Abraham. La Biblia dice que Dios conoce los pensamientos de nosotros. Entonces, yo me imagino que Cristo vio la ansiedad y la necesidad de que tal vez Zaqueo se sentía tan pecador y que tal vez él no era digno ni siquiera de invitarlo a su casa, pero Cristo se ofreció a ir a su casa. Y me llama la atención de que los que cobraban los impuestos eran judíos que se habían vendido prácticamente al gobierno romano para cobrar los impuestos. Y entonces me da alegría porque digo yo, bueno, yo muchas veces soy como una montaña rusa, salgo y entro, pero entonces yo también tengo esperanza porque si él siendo judío, Dios lo reconoció, Cristo mismo lo reconoció como un hijo de Abraham. Si lo reconocía como hijo de Abraham era porque le estaba como dando el derecho y recordándole a Zaqueo que él también era hijo de Abraham y que podía tener esperanza de volver a vincularse al círculo que en realidad él necesitaba vincularse. Pues, si me permiten, yo voy a repetir entonces la pregunta, porque yo vi elementos nuevos, tal vez no oí bien, pero ¿alguien me puede decir? La voy a hacer en dos partes la pregunta. Vamos a ver. Para la audiencia, las personas que están escuchando esta declaración, ¿qué piensan ustedes que ellos entendieron cuando Jesús dijo, por cuanto él también es hijo de Abraham?
¿Qué piensan ustedes que ellos estaban entendiendo que Jesús estaba diciendo acerca de Zaqueo? Yo creo que era como que ellos decían que eso no podía ser, que era como, por decirlo así, está loco, ¿qué es lo que está diciendo? Eso no puede ser porque una persona así no tiene derecho. Es lo que me imagino. Ajá, pero ¿qué piensan ustedes que ellos entienden quién es un hijo de Abraham? Aquel que tiene descendencia, que por descendencia Bien, puede ser. gracias. ¿Alguien más? La pregunta es qué pensaban los que estaban escuchando cuando Cristo hizo esa declaración, ¿verdad? Sí, ya dijimos que Jesús hace esa declaración y él se le está dirigiendo a una audiencia y dijimos que la audiencia es la gente que está allí. Esa es una de las audiencias a quienes Jesús les dirige esas palabras. Esa audiencia, ¿qué piensan ustedes si le fuéramos a hacer una entrevista a ellos y le dijéramos, ¿quién es un hijo de Abraham? ¿Qué ustedes piensan que ellos responderían? Que ellos eran hijos, que eran ellos, que porque son judíos. ¿Qué definición tienen ellos de qué constituye un hijo de Abraham? Ajá, alguien que viene del linaje de Abraham, es lo que yo entiendo, que puede comprobar que es judío, que su... pero espérate, entonces, ¿por qué Jesús tenía que decirlo si se supone que Zaqueo era publicano, pero judío, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de comunicar allí cuando dice que él es de esa genealogía, que él es de la tribu de ellos? ¿Qué es lo que, que Jesús está tratando de decir? que él también es salvo, ¿Será que que él todos también es para del él pueblo todos escogido de son Dios. iguales? Perdón, Daris, adelante. Ceci, y todos tengo un problema, tengo mi teléfono con todo el volumen, así todo me lo tengo que colocar en el oído porque no puedo escuchar. Discúlpame que por eso no te escuché que estabas hablando. Pero puede hablar, hermana Daris. Sí, adelante, no te preocupes. Ok, ok. No, yo decía que lo que entiendo que Jesús está diciendo es que todos ellos son de un mismo linaje, que todos ellos, para él, todos son lo mismo. Es lo que yo entiendo. Gracias. Yo les voy a decir por qué yo estoy gastando tanto tiempo aquí, porque es una declaración que en realidad es ambigua. Aleida nos dijo hace un momento que un hijo de Abraham es alguien que acepta por fe a Jesús. Y esa definición está muy bien. De hecho, hay precedente para esa definición. Sabemos, por ejemplo, en San Juan 8, Jesús entra en detalle minucioso acerca de quién es un hijo de Abraham. Pero a la misma vez, tengo que admitir que la gente que está escuchando a Jesús hacer esta declaración no está pensando en que Zaqueo es hijo de Abraham o que un hijo de Abraham es alguien que acepta a Jesús por fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que la declaración es ambigua, se presta a diferentes interpretaciones o entendimientos. Nosotros somos una audiencia diferente a la que escuchó esas palabras esa noche. Nosotros escuchamos y podemos ir, vamos a ir a dos textos.
Mateo 3:9 para tratar de elucidar este punto. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que aquí hay una definición abarcante de quién es un hijo de Abraham, y también contiene un repudio a una cierta definición de quién es hijo de Abraham. Está repudiando la idea que hijo de Abraham es el de la genealogía de Abraham. Pues dicen, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Está repudiando esa definición genealógica y está sugiriendo otra definición no genealógica. En San Juan 8, 39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Así que aquí ahora se vuelve un poquito más específico porque está descualificándolos a ellos como hijos de Abraham y está diciendo que hijos de Abraham son los que hacen como Abraham hizo. En otras palabras, Abraham no se envuelve en un proyecto homicida como se están envolviendo ellos. Esa no es una obra que Abraham haría. Hay una cierta clase de obra que Abraham hace y el homicidio no se incluye en una de ellas. El 40 lo dice explícitamente, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Así que hacer como Abraham es lo que cualifica ser hijo de Abraham, es lo que Jesús está diciendo aquí. Así que tenemos una definición clara en la Biblia acerca de quién es hijo de Abraham. La pregunta ¿es esto lo que Jesús? No. La pregunta ¿es esto lo que la audiencia que escuchó a Jesús decir esto estará entendiendo? Yo me atrevo a decir que no. Yo me atrevo a decir que Jesús está simplemente dirigiendo esta declaración al grupo para romper un prejuicio contra Zaqueo. Jesús está abriendo una puerta de aceptación para Zaqueo en su comunidad. Porque Zaqueo era un paria, era un intocable, un descastado. Era alguien que había sido repudiado de su comunidad. Y Jesús está tratando de devolverle a Zaqueo a respetabilidad pública. Abrirle una puerta pública públicamente para que Zaqueo pueda entrar a la comunidad sin dejar de decir lo otro. Porque en el versículo 5 aparece una palabra importante allí. Jesús, ¿cómo es que Jesús le dice a Zaqueo?
en el versículo 5 le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué es una necesidad que Jesús pose en la casa de Zaqueo? Perdón, doctor, ¿puede repetir la pregunta? Es que estamos teniendo aquí un poquito con el volumen. Luz Daris y yo estamos teniendo un poquito de Ok. Ajá. Dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué ustedes piensan que Jesús dice que es una necesidad que él haga posada? Esto, dicho sea de paso, recordemos, está ocurriendo cuando Jesús va de regreso a Jerusalén, después que le dijo a los discípulos que iba a Jerusalén para que lo maltrataran y lo mataran. Esto muy probablemente está ocurriendo un jueves de noche, el jueves antes del jueves cuando lo iban a arrestar en el Getsemaní. ¿Por qué ustedes piensan que Jesús, al otro día Jesús iba a salir de Jericó, iba a sanar a Bartimeo fuera de la ciudad, iba a llegar a Betania, donde la casa de Lázaro, María y Marta, iba a recibir el sábado allí y comenzaba su última semana en Jerusalén y en la tierra antes de ser crucificado? ¿Por qué es necesario que Jesús pose en casa de Zaqueo? Porque Zaqueo necesitaba sentir que él sí podía ser aceptado. Tal vez él también por la misma forma, por lo que ya había hecho y por la misma forma que las demás personas, la reputación que tenía, aún tal vez él mismo no pensaba que tenía derecho. ¿Qué es lo que produce la conversión de Zaqueo? Que muchos, pienso yo, que muchos más como él creyeran que ellos también eran hijos de Abraham y también que los otros, los que no eran rechazados por su propia sociedad, los judíos, ellos se dieran cuenta que la salvación era para todos. Entonces era una manera, pienso yo, tanto de responder un clamor del corazón de Zaqueo, como de autorizarlo y testificar con ese acto de entrar en su casa. Eso de entrar tiene un significado importante. Yo entro a tu casa porque tú tú vales, tú lo mereces, yo vine a salvarte a ti. Entonces, eso. Muy bien. Dice la hermana Dari, ¿será porque era necesario que todos vieran el testimonio de Zaqueo? Bien, sí. Pero antes de que Zaqueo pudiera dar ese testimonio, notemos que la declaración de Jesús tiene un efecto. Jesús hace el anuncio público de que hay una necesidad que él cene y se quede a dormir en la casa de Zaqueo esa noche. Doctor, Ajá, buenas adelante, noches. Erika. Yo pienso que también puede ser que Zaqueo se sentía que no era hijo de Dios pues tal vez, no sé, como a veces a nosotros nos pasaba antes o a las personas les pasa, que sienten que no son hijos de Dios porque tienen pensamientos feos, pensamientos que son
muy terribles o así, o que hacen cosas malas o el pecado así. Y tal vez así se sentía él como muy sucio no sé, de si hacía algo malo o no. Y ¿Cuál tal vez era la pensaba, causa, Erika, cuál era la causa de ese impedimento? ¿Qué le impedía a Zaqueo experimentar eso que tú acabas de describir? el pecado, el no conocer a Dios, el no obedecer. Muy bien, pero ¿por qué el que Zaqueo fuese pecador, él entendía que era una imposibilidad, que era algo que le impedía acceso a Jesús, cuando es al revés? Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú sabes que hay un versículo allí, el versículo 3, que nos lo dice, Erika. Estamos buscando algo, un impedimento que tenía Zaqueo, algo le impedía, algo que no lo dejaba. ¿Tú lo puedes leer allí? No lo tengo a la mano, doctor. Procuraba ver quién era Jesús, Zaqueo, Porque no sabían quién era Jesús. pero no podía Ujú. a causa de la multitud. ¿Qué es la opinión de la multitud? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La opinión de la multitud acerca de Dios, lo que impide que el pecador vea a Jesús, es la opinión general de que el pecador no tiene ningún negocio estando cerca de Dios. Cuando en la opinión de Dios, eso es exactamente la razón por la cual el pecador tiene que tener acceso a él. Pero en la opinión de la multitud, eso es lo que descualifica a alguien a tener acceso a Dios. Así que vemos en la opinión de la multitud, Jesús no puede posar con este hombre porque este hombre es un pecador. En la opinión de Jesús, en el 3 versículos más adelante, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando Jesús dice que es necesario que yo pose en tu casa, es porque él tiene que romper esa idea, esa mentira, ese impedimento, ese engaño que impide acceso, contacto entre el pecador y Dios. Eso es lo que hace necesario la visita de Jesús. Y Jesús no tiene que enseñarle nada a Zaqueo. No estoy diciendo que no lo hizo. Pero lo que Jesús le diga es ya, sale sobrando. Es el hecho de que Jesús va a la casa de él. Ya se rompió la cadena que tenía atado a Zaqueo. Es la sola presencia de Jesús lo que le permite, lo que remueve el impedimento que Zaqueo pudiera ver a Jesús. Ahora Zaqueo puede ver a Jesús porque Jesús viene a su casa. La presencia de Jesús en su casa, lo que Zaqueo necesita oír acerca de Jesús. Es la presencia de Jesús en su casa lo que habla, lo que le da el mensaje a Zaqueo de que no hay impedimento, que el pecado no es impedimento, que él no está impedido por ser pecador,
que es necesario que estén juntos, porque de otra manera no se resuelve ningún problema de Zaqueo. Que el único que tiene la solución, el único que puede resolver el problema de Zaqueo es Jesús. El único que tiene el remedio para la enfermedad de Zaqueo es Jesús. El único que tiene la solución a lo que aqueja a Zaqueo es Jesús. Por lo tanto, todo lo que impida, lo único que hace es que perpetúa la enfermedad. Sin lo que hace necesario la presencia de Jesús en la vida de Zaqueo, en la casa de Zaqueo, es que si no ocurre, Zaqueo hubiese seguido viviendo una vida de extorsión, de opresión, de injusticia. Hubiese seguido extorsionando gente, hubiese seguido viviendo una vida miserable, el mal hubiera seguido multiplicado en toda esa región de Jericó. Pero ahora que ocurrió el encuentro, entonces ahora lo que se multiplica es el bien, se subsana el mal. Zaqueo va y remedia cosas malas que había hecho antes. Ahora Zaqueo se convierte en un agente de bendición, en un agente del bien, en una fuente de luz. Todo eso lo impedía la multitud. La opinión de todo el mundo que Zaqueo compartía. Que el pecador no tiene, ¿cómo se llama? Derecho. No debe de estar cerca de gente santa, de Dios. No tiene derecho. No debe. No le toca. Y Zaqueo creía eso porque eso lo cree todo el mundo. Soy muy pecador, soy muy malo. No puedo estar. ¿Qué hago aquí con Dios? ¿Cómo busco a Dios? ¿Qué cara dura tengo? ¿Qué atrevimiento? Todo el mundo cree eso. Todo el mundo cree que hay que ser santo o acercarse un poquito a la santidad para poder estar cerca de Dios. Y es al revés. Jesús dice que la necesidad es ese problema lo que hace necesario que Él esté allí. Es precisamente que Zaqueo es, como dice la bienaventuranza, está en una bancarrota espiritual, es pobre en espíritu. Eso es esa necesidad de Zaqueo. Eso es lo que hace necesario que Jesús pose en la casa de Zaqueo. Nosotros tenemos que recordar eso siempre, no olvidarlo nunca. No solo para nuestras vidas, sino para asegurarnos que nosotros no nos convertimos en parte de la multitud que impide que los pecadores se acerquen, que haya ese encuentro entre Jesús con los pecadores. Es un peligro serio que corremos como cristianos y como iglesia. Ser parte de la multitud que le impide a los Zaqueos que puedan
ver a Jesús. Solo el anuncio de Jesús público tuvo el efecto. Ya cuando Jacob descendió de prisa y le recibió gozoso, ya ese hombre estaba convertido. Ya no había conversación, no había nada más era necesario. Ya dice, y descendió de prisa y le recibió con gozo. Es que esa acción de Jesús de no rechazarlo, de no repudiarlo, de asociarse con él, de comer en su casa, de tratarlo como lo trató, fue suficiente para que Zaqueo respondiera como respondió. Y el mensaje está allí en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, aunque era hijo de Abraham, bajo una definición, ahora llegó a ser hijo de Abraham bajo la otra definición, la verdadera definición. ¿Ustedes qué piensan? Sí, me encanta eso porque justo cuando empezamos a leer el pasaje el día de hoy, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Jesús, número uno, por qué pasó por Jericó? ¿Verdad? Y número dos, ¿por qué pasó por debajo de ese árbol? Es decir, si Jesús sabía que Zaqueo estaba allí, que Zaqueo estaba deseoso de verlo, ¿por qué no fue directamente donde Zaqueo y le dijo, mírame, aquí estoy, yo sé que tú me estás buscando? No, Jesús esperó a que él se subiera al árbol y parecería como si Jesús estuviera desentendido de la situación. Es decir, el relato dice Jesús pasó por la ciudad, ¿verdad? Como si no, lo de Zaqueo no estuviera en la perspectiva. Y Jesús entonces pasó por debajo de aquel árbol, como si, fue algo pues coincidencial, y fue para nada coincidencial. Jesús sabía lo que iba. Jesús fue a Jericó por Zaqueo y por otros, pero por Zaqueo, y pasó por debajo del árbol donde estaba Zaqueo, y esperó, porque me parece que ese subir de Zaqueo al árbol es un símbolo de ese pasar por encima de la multitud, pasar por encima de lo que la multitud pensaba, de todos los prejuicios de la multitud, para poder ver a Cristo. Y efectivamente, cuando logró hacer eso, es que pudo ver a Cristo, el Cristo real, el Cristo verdadero. Y entonces el Señor se le reveló su amor. Entonces, tiene tanto sentido ese acto de subirse al árbol. Y cuántas veces nosotros no nos tenemos que subir a un árbol para encontrar a Cristo, para dejar que Cristo nos encuentre, dejar que el Señor se revele a nosotros y nos muestre que Él en realidad no tiene nada contra nosotros, no tiene ningún reproche, porque simplemente en Él no cabe el reproche. Entonces, me encanta esto, la verdad es que no lo había visto y le doy gloria a Dios por eso, porque en cada detalle hay algo profundo. Con el Señor siempre es así. Amén. Entonces, bendito sea el Señor. No olvide que el que se embarca en el proyecto de Zaqueo, que es el de procurar ver quién es Jesús, siempre tiene que pasarle por encima a la multitud. Tiene que buscar la manera de cómo resolver el problema de la opinión de la multitud acerca de quién es Jesús.
que Sí. está ese impedimento siempre. El que quiere conocer, el que quiere procurar ver quién es Jesús, quién es Dios, quién es Él, cuál es su carácter. Siempre hay una opinión de la multitud que dificulta ese trabajo y que hay que buscar una manera de cómo pasarle por encima, por debajo, por el lado. Hay que tener una manera de no olvidar que la multitud entorpece, impide, dificulta ese trabajo. Y Zaqueo se subió al árbol y recordar eso, que el que procura ver a Jesús como es, tiene que lidiar con los prejuicios de la multitud acerca de quién Dios es. Hay que ver por encima de... veo una nota de Aleida, dice, porque Jesús respeta la libertad de las personas, nosotros tenemos que querer buscarlo, querer conocerlo. Somos nosotros en quien esté ese deseo. Amén. Así es. Así es. Adelante, Erika. Sí, doctor, es que al principio de la lección de la clase, yo, después de que se leyeron los pasajes, yo pensaba, pero a mí, ¿qué me quiere enseñar hoy Dios con este pasaje? Si eso de Zaqueo ya pasó hace mucho tiempo, como que estaba mi mente en un estado así, de pensando eso. Si eso ya pasó hace mucho tiempo, yo qué puedo aprender, ya lo he leído muchas veces. Entonces, pensaba cuando dijo de la multitud que a veces nosotros podemos ser parte de esa multitud que no deja ver que evita que otras personas vean a Jesús tal como es. Entonces ya me incluí ahí, dije, bueno, tal vez eso es lo que la lección me quiere enseñar, lo que Dios me quiere enseñar el día de hoy, pero yo tenía sed y todavía tengo sed de saber, tengo ganas de saber qué Dios me dice a mí como Erika y Jesús en vez de Zaqueo y Erika. Quiero saber, quiero tener eso, como no solo dejarlo así, oh, ya pasó eso hace mucho tiempo, es Zaqueo y Jesús, sino que quiero ver en mi vida cómo a mí, cómo me enseña eso, qué puedo aprender. Entonces, con lo último que mencionó de embarcarse en esa tarea de conocer realmente a Jesús, pues yo tengo tiempo que vengo a la iglesia y así, pero siento esa necesidad cada día, a veces como que sí participo en la iglesia, vengo a las reuniones del grupo pequeño y todo, pero me hace falta ese Jesús y yo, ese conocerle a Él, ese yo a solas con Él. No sé si me hagan entender, porque no me puedo explicar bien tal vez, pero sí como que esa sed, esa hambre de Jesús y yo. Amén. Sí, Erika, yo creo que explicaste muy bien. Recordemos el resumen que Jesús hace de toda la historia, y es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús está diciendo allí que es precisamente el objeto, el fin, la razón a lo que Él vino, que es exactamente para buscarte a ti y a mí. Que Dios no está en ningún otro negocio que es el negocio de estar de nuestra parte para sanarnos, para rescatarlo. Dios no viene a pedirle cuentas a la gente. Dios no viene a juzgar a la gente.
Dios no viene a hacer reclamos, Dios no anda buscando nada más excepto que salvar a la gente, venir, posar con nosotros, morar con nosotros. Si no es con los pecadores, ¿con quién es? Porque es que el mundo solo pecadores hay. Y si vino al mundo es con lo único que se va a encontrar. Y a eso, precisamente a eso fue que vino. Y por eso vino. Es para que ocurra ese encuentro necesario, necesario para nosotros. Y Él es el que viene a donde estamos para que ocurra el encuentro. Porque nosotros Amén. no podemos ir donde Él está. Entonces Él Amén. viene donde nosotros estamos, Viene a nuestro árbol. a nuestro árbol. Amén. Y como Y- dice Aleida, que no nos dejemos desanimar por la multitud, haciendo eco a lo que dijo él. No Ujú. nos dejemos desanimar por la multitud, no le crea a la multitud, súbase al árbol. Si tiene que hacer un túnel por debajo de la multitud, haga el túnel por debajo de la multitud. Enfóquese en el proyecto de procurar ver quién es Jesús como Zaqueo, y va a tener éxito. Jesús se va a encargar del resto. Amén. Yo quería agregar también que lo que Jesús dijo en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, lo dijo después de que Zaqueo dijo, aquí doy la mitad de mis bienes a los pobres, y he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero no porque Zaqueo haya dicho eso, entonces Jesús dice, pues entonces sí se salvó, porque él está ahora sí demostrando que sí, o sea, con esa obra, él está demostrando que entonces sí se merece ser salvo. Se pudiera entender así, pero no es así. Como decía usted, doctora, hace un momentito, desde que Zaqueo, desde antes, ya cuando Zaqueo se subió al árbol y recibió gozoso a Cristo, ya hijo es salvo. Pero me llama la atención, sí, que Jesús haya expresado eso después de que Zaqueo haya dicho, voy a dar mis bienes a los pobres y todo esto, ¿no? Quizás porque es una prueba fehaciente de que efectivamente Zaqueo, es decir, para los demás, no que Cristo no lo supiera, sino para que cuando los demás escucharon, miren lo que va a hacer era una evidencia fehaciente de que sí, había habido una transformación en Zaqueo. Y el Señor pues lo confirmó con sus palabras, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero no porque sea por obras, no porque Zaqueo haya dicho eso, entonces el Señor, bueno, entonces ahora sí te inscribimos como hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces, solo haciendo esa anotación allí, que la salvación nunca es por obras, nunca es por nada bueno que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Es simplemente en la aceptación de Cristo, el Cristo verdadero, así como en Zaqueo, en ese momento que Jesús tuvo esa actitud de completa aceptación y perdón, eso fue lo que convirtió a Zaqueo. Y se bajó gozoso a recibir a Cristo y lo recibió en ese momento. Entonces, es simplemente el decir eso que él dijo, voy a dar todos mis bienes, era una respuesta a ese amor, a ese perdón de Cristo. Amén. Gracias, Ceci. Hermana Luz Daris, adelante.
Cortitico, doctora. No sé si ahora sí me escuchan porque tengo problemas yo con esto, pero solamente cortitico. Con lo que acabo de decir ahora, Ceci, me vino a la mente a mí el contraste entre Zaqueo y el joven rico. El corazón de Zaqueo estaba realmente enfocado y su corazón se lo estaba entregando a Jesús. Zaqueo, ¿dónde está tu corazón? Y el corazón de Zaqueo estaba en sintonía con Jesús, lo que no pasó con el hombre rico. Por eso Zaqueo estaba, dice aquí, gozoso, mientras que el hombre rico se fue triste. Gracias, hermana Luzaris, excelente. Amén. Gracias, gracias. Y es que no es por obras, pero las obras en el plan de Dios tienen que operar, tienen que dar evidencias. Y la actitud de Zaqueo, a pesar de su estatura, que si él no hubiera tenido interés en Cristo, su estatura hubiera sido un pretexto justamente para agravar la situación de que él no se interesara en ver a Jesús. Pero justo a pesar de la estatura, del problema de la estatura, eso se convirtió en la palanca. O sea, nuestras debilidades o deficiencias pueden convertirse entonces en palancas de catapultarnos. Había gente de estatura más elevada que Zaqueo allí, que me imagino que no se interesaron en Jesús. Y trepar a un árbol ya para un adulto y una gente ya de prestigio social, pues a veces eso ya tiene un poco de dificultades. No es recurrente. Así que esa actitud de trepar allí para verlo, eso ya dice mucho. Amén. Así es. Gracias, pastor. Gracias. Gracias. Sí. Como precisamente lo que parecía ser lo que le impedía su estatura fue precisamente el medio que lo catapultó a tener el éxito que llegó a tener. Gracias. Sí. Amén. Muy bien. No sé si hay algún comentario más. Yo tengo uno. Estaba Adelante, escuchando un pastor. poco. No pude evitar. Pero estas conversaciones son muy enriquecedoras y yo sé que entré un poco tarde por estar en el otro, pero esta es una de las historias más impactantes de esos encuentros que Jesús tuvo en su transitar, ¿verdad? Es clásico en realidad y está muy cargado de material que extraerle todo de una vez es casi imposible, porque tiene aspectos que cada vez que lo lees, lo ves. Quiero solamente hacer referencia a lo que acabo de ver en su reacción a la salvación, ¿verdad? Jesús se invitó a ir a su casa, hicieron la fiesta, se celebró el encuentro y la salvación que llegó a la casa de él. Pero el resultado de eso, nota que la salvación no es por obras, pero produce obras. Porque el hombre inmediatamente comenzó a actuar. Es cierto, Jesús no le cobró, no le regañó, no le dijo cuánta gente él había estafado, pero la transformación del poder del Espíritu en su vida le hizo ver qué cosas él tenía que enmendar y qué cosas debía hacer. Y él mismo le dijo a Jesús, la mitad de lo que yo tengo lo voy a regalar. No es una receta para todo mundo, pero el punto que hay que tomar es que
el efecto de la salvación produce obras. Hay evidencias, creo que fue, escuché a alguien decir, y esas evidencias se vieron. Alguien dijo, ese día Zaqueos comenzó a crecer. Amén. Gracias, pastor. Gracias, gracias. No sé si hay algún comentario más. Muy enriquecedor el estudio de esta noche. La próxima semana el estudio está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos del 9 al 13. San Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13.